Si estás pensando en invertir tu dinero, no lo hagas, a menos que tengas lo que te voy a compartir en este video. En los últimos años ha crecido de manera exponencial la cantidad de personas interesadas en invertir su dinero, desde inversiones en acciones, en criptomonedas, divisas e incluso bienes raíces, y tal vez tú seas una de ellas. Y eso está muy bien, está muy bien que quieras comenzar a invertir tu dinero. Pero tienes que tener muchísimo cuidado porque hoy la mayoría de las personas que quieren comenzar a invertir su dinero lo hacen por FOMO, Fear of Missing Out, miedo a quedarse atrás. Los mueven sus emociones y esas emociones provocan que al invertir cometan muchísimos errores. Pero si verdaderamente estás interesado en invertir tu dinero por primera vez, como te dije al principio, hay algo que sí o sí tienes que tener antes de siquiera pensar en invertir. Y esto es un fondo de emergencias. Si no tienes un fondo de emergencias que te respalde ante cualquier imprevisto, no inviertas tu dinero. Y te quiero contar la historia de Marco. Marco vivía una vida bastante a gusto. Trabajaba en una constructora como arquitecto y tenía un salario bastante decente, que le daba para vivir bien y de vez en cuando darse ciertos lujos. Tenía 25 años, vivía solo y estaba soltero. La vida perfecta para alguien de su edad. Durante 3 años tuvo un estilo de vida bastante bueno hasta que ocurrió lo inimaginable. Llegó la pandemia. Y de la noche a la mañana perdió su trabajo. Al principio pensó que la pandemia iba a pasar rápido, que era cuestión de un par de meses, pero estaba muy equivocado. Durante los primeros 15 días logró arreglárselas con lo que le quedaba de su último pago del trabajo, pero a partir de ahí comenzó a estar en números rojos. Ya no podía pagar la renta y sus tarjetas de crédito estaban al límite. Comenzó a endeudarse muy rápido. Marco tuvo que recurrir a un préstamo familiar y después a un préstamo con el banco para poder pagar lo que debía. Pasó de vivir muy bien a literalmente no saber si iba a poder pagar la renta del próximo mes. Y es que la historia de Marco habría sido muy distinta si hubiera tenido preparado un fondo para este tipo de emergencias. Si Marco hubiera ahorrado una pequeña parte de su sueldo mientras trabajaba, en este momento yo te estaría contando una historia diferente. Y esta situación es una realidad para millones de personas, incluso tal vez tú, tu familia o alguien que conoces vivió algo parecido. Yo creo que tener un ahorro disponible para cualquier imprevisto, ya sea una emergencia de salud o la pérdida de tu empleo, tener un fondo de emergencias es fundamental. Y lo primero que tienes que tener antes de cualquier otra cosa. Claro, si quieres tener una buena salud financiera. Y es que según un estudio de la fintech mexicana Yo Te Presto, del 60 al 70% de los mexicanos no podría darse el lujo de perder su empleo o de encontrarse en una situación que los obligue a desembolsar una cantidad grande de dinero. Todo esto porque no cuentan con un fondo de emergencias. Y lo vimos en la historia de Marco. No considerar un fondo de emergencias implicará que te endeudes en el futuro. De hecho, en el mismo estudio se encontró lo siguiente. En caso de que hoy se presentara una emergencia, el 74% de las personas no tendrían cómo solventarla y recurrirían a endeudarse con amigos, familia o con algún banco. Y aquí podemos comenzar a notar lo importante que es tener preparado tu fondo de emergencias. Y sí, estamos siendo constantemente bombardeados con anuncios que nos dicen que invirtamos ya antes de que sea demasiado tarde. Pero yo creo que para poder correr, primero tienes que aprender a caminar. Y mira, lo que te voy a decir suena fuerte, pero si no puedes estructurar tu fondo de emergencia, menos podrás estructurar tu estrategia de inversión. Así que antes de siquiera pensar en invertir, ten un fondo de emergencia. Un fondo con la cantidad equivalente a 3 o 6 meses de tus gastos. Y por gastos me refiero a todo. Calcula exactamente cuánto gastas cada mes y multiplícalo por 3 o por 6. Estructura tu fondo de emergencia de tal manera que puedas vivir y depender al 100% de él si se llegara a presentar alguna eventualidad. Por ejemplo, si ganas 20,000 pesos al mes, ahorra hasta tener entre 60 y 120,000 pesos en el fondo. Comienza a llenar ese fondo hasta que te puedas dar el lujo de perder tu empleo o perder tu fuente de ingresos y no tengas que preocuparte durante un tiempo. Piensa en él como una línea de oxígeno. Y si aún no trabajas y eres menor de edad o aún vives con tus padres, tal vez no le veas mucho sentido a esto. Pero déjame decirte que si comienzas tu fondo de emergencia antes de los 18 años, tendrás una ventaja enorme.
¿Por qué? Porque cuando comiences a trabajar, tú ya habrás tenido un avance importante con tu fondo de emergencias. Cuanto antes, mejor. Mi recomendación es que ese dinero lo tengas guardado en una cuenta segura y de fácil acceso, donde tengas la mayor liquidez posible, para que en caso de una emergencia lo puedas sacar rápido. En el mercado existen distintas alternativas, incluso algunas de ellas te ofrecen rendimientos pequeños, pero rendimientos nada despreciables. Importante, ese dinero es intocable. Ese dinero es lo más sagrado hablando de tu salud financiera. No se toca, solo para emergencias. Y una vez ahorrada esa cantidad de dinero, ahora sí podremos comenzar a adentrarnos en el mundo de las inversiones. Créeme que esos 3 o 6 meses de sueldo ahorrado pueden ser la diferencia entre sobrevivir a una crisis como la que estamos viviendo o ser parte de una estadística más. Así que antes de crear tu estrategia de inversión, crea tu fondo de emergencia. Si encontraste útil este video, considera suscribirte para que no te pierdas de nada, porque se vienen videos que te pueden interesar. Nos vemos en el siguiente. Te portas bien.